tema, Señor, y podamos nosotros llevar de la manera correcta nuestra fe y poder guiar también, Señor, nuestras iglesias sobre el tema y podamos nosotros tener y poder darte toda la gloria y honra, Señor, nada más todo el propósito que es sobre este foro, Señor. Te damos gracias, guíanos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Entonces, adelante. Bueno, Adelante. buenas tardes a toda la comunidad del Seminario Teológico Presbiteriano de Mexicali. Es un honor poder darles la bienvenida a este foro sobre la salmodia exclusiva. Especialmente también damos la bienvenida a nuestros distinguidos presbíteros, Luis Arturo y John Jocho, y también a la misionera Doribel, así como a los queridos alumnos y maestros que estamos aquí reunidos en el nombre de Cristo. Vamos en esta tarde a tener este foro, este espacio para discutir acerca de la salmodia exclusiva, con el motivo del comunicado que ha compartido la respetable Asamblea General sobre aquel grupo que practica el cantar únicamente los salmos en la adoración de la iglesia, y queremos pues explorar acerca de lo que es la salmodia exclusiva, acerca de si hay beneficios y qué retos representa esta práctica desde diversas perspectivas, para así poder enriquecer nuestro entendimiento y crecimiento espiritual, y también conocer nuestra postura como seminario, pero también pues como cristianos, como reformados, como presbiterianos. Paso a recordar pues las normas básicas para este foro, que pues son el respeto, el escuchar sin interrumpir, levantar la mano si alguno desea participar, porque también va a haber un espacio para que cada uno de ustedes puedan participar, dar un comentario o una pregunta para cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Buenas tardes, en primer lugar a nuestros pastores, a nuestra misionera y a nuestro hermano Ángel. La primera pregunta que tendríamos para ustedes es, ¿qué se entiende por salmodia exclusiva? Le pedimos a nuestro pastor Luis Arturo que pueda responder esta pregunta. Sí, bueno, para entender la salmodia o salmodía, hay debates y hay acento, hay exclusiva. Tenemos que recordar que desde la Reforma Protestante hubo dos formas de concebir el culto. Me gusta mucho hurgar en la historia y comprender estos avatares que se van dando a lo largo de la historia hasta nuestro tiempo. Recordarán que en el deseo de querer desprenderse de la liturgia romana, en el deseo de distinguirse, la iglesia reformada, protestante incluso, y hablamos más de nivel protestante, tenía dos puntos de vista un poco divergentes. Uno se basaba en lo que conocemos como el principio regulador del culto. Esto es que todo lo que dice la Biblia tiene que hacerse en la liturgia, en el culto. Evidentemente esto tiene que ver con la oración, el canto, la predicación, la liturgia de la Santa Cena, las ofrendas, etc. Pero contrapuesto a ello está el principio, se me fue el nombre, el principio regulador del culto, y el otro es déjenme recordar, el principio creo que moderador del culto. El principio normativo del culto. El principio normativo dice que si hay algo que la Biblia abiertamente no condena, puede hacerse. Entonces, es muy importante entender estas dos diferencias. Hay algo que la Biblia tajantemente dice no se debe hacer, entonces no se hace. Pero si hay algo que la Biblia guarda silencio, entonces la iglesia tiene cierta permisividad de poder aplicarlo. Como sabemos, esto deviene en muchas tradiciones protestantes, ya acercándonos más al siglo XVII, XVIII, con la ebullición del calvinismo, de la
Reforma Protestante y que ya deviene el puritanismo, empezaron estos dos aspectos a radicalizarse. Y eso da como origen el entendimiento de la salmodia exclusiva. ¿Qué es? Bueno, que en el culto, y ya explicándolo más en términos más concretos, más aterrizados en nuestra zona, en el culto lo único que debe de cantarse son los salmos. Me refiero a los 150 cánticos, oraciones que existen en el texto bíblico que tenemos en mano. Evidentemente, la salmodia exclusiva se dirige hacia esos cantos en particular y en algún caso, en algún momento, permite ciertos cantos, vamos a decir, que tengan un trasfondo bíblico en el sentido literal. Es decir, que por ejemplo, el canto de Ana, de Miriam o María, cuando recordarán ustedes, salen de Egipto y luego está el Mar Rojo, perdón, y atraviesan y los carros de Faraón se hunden y ustedes recuerdan, ¿no? Ese canto, ¿no? Alabaré al Señor por siempre, echó a la mar los carros de Faraón, etc. Esos son los únicos cantos que se llegan a permitir en esta expresión de la salmodia exclusiva. Gracias. Tenemos otra pregunta. Sí, igual para llegar a tener como que un conocimiento más claro, ya dio como que lo histórico, el porqué, ¿no? de la salmodia exclusiva, pero también para que los alumnos y todos los que estamos aquí conozcamos un poco más acerca de esto, también les pregunto si existen algunas ventajas espirituales y litúrgicas de la salmodia exclusiva. Muy bien, hermanos, muchachos, ya el pastor nos ha mencionado que la salmodia exclusiva es solamente los salmos, ¿no? La pregunta es, ¿qué beneficios tenemos espiritualmente hablando? Miren, los tres primeros años, los tres siglos, 100, 200 y 300, en la iglesia primitiva sí usaba los salmos, ¿no? Nada más. Pero después, cuando ya viene la reforma con Martín Lutero, Calvino, también Calvino hace como que se va más a la tendencia de los salmos nada más, ¿no? La pregunta, ¿qué beneficios? Pues nos trae beneficios espirituales, por supuesto, que nos ayuda. Sin embargo, no quiere decir que con eso es el todo. Como presbiterianos tenemos una gran variedad, y uno de los principios que dice los 5 puntos, ¿verdad?, de la reforma, y uno de ellos está solo a Dios, la gloria, ¿no? Y en nuestro himnario tenemos el himno número 42, si ustedes quieren ir, quieren buscarlo, los que nos ven, el himno número 42, Castillo Fuerte. ¿Y quién escribió este himno de Castillo Fuerte? Pues Martín Lutero, ¿no? San Martín Lutero escribió, y aquí los especialistas, sobre todo los ministros de música, saben que también aquí tenemos todo que glorifica a Dios. Entonces, claro que sí beneficia, hay en nuestra vida espiritual todo lo que glorifica a Dios, es para Él, ¿sí? Cantamos los salmos, es para nuestro Dios. Aquí los que cantamos en el himnario, de nosotros, el himnario presbiteriano, pues es para la gloria de Dios. Todo ese es un beneficio para nuestra vida espiritual. Sí, podemos agregar el beneficio de cantar el Salmos, tal vez nos dé el lineamiento cómo debemos de alabar y adorar, como nos dijo Dios tal vez, y el libro es bueno, es correcto. No hay discusión de que eso nos puede beneficiar, no tenemos ninguna duda de eso, de que cantar el Salmo no es malo, no estamos diciendo que es malo, sino que es el problema que vemos tal vez es esa palabra exclusiva.
donde limita y dice solo salmos, donde diga hay que cantar solamente salmos. Entonces, tal vez automáticamente nosotros estamos negando la autoridad de la palabra de Dios, donde todo el himnario, las canciones que alabamos, vienen del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, fuera de salmos, de las profecías, de la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Todo eso estamos negando automáticamente. Es lo que no es lo correcto, tal vez. ¿Sí? Ese sería el beneficio, y también la otra parte, que es la contradicción, que es el problema que lo vemos. Sí, le pregunta. Igual, con estas preguntas lo que se pretende es de igual forma indagar, ¿no? y que todos conozcamos, ¿no? Lo que es la salmodia exclusiva. Y les tengo otra pregunta. Dentro de la salmodia exclusiva, ¿incluyen otras alabanzas u otro tipo de adoración para aquellos que defienden esta postura? Bueno, me gustaría que precisaras más la pregunta. Ok. Para aquellos que defienden la salmodia exclusiva, para ellos ¿pueden incluir otras alabanzas u otro tipo de adoración o solo? Bueno, es que precisamente es un poquito complicado de tratar de definir, porque ellos, como bien lo dijo el profesor, nuestro hermano rector, el problema es la palabra exclusiva, que excluye lo demás. En ese sentido, tenemos que conceder el hecho de que la intención suena bien. O sea, suena bien. Porque todos decimos, es que el canto debe ser bíblico. Y es cierto. Tiene que ser cristocéntrico. Y es cierto. Teocéntrico. Y es cierto. Pero hay algo que se está olvidando dentro de esta exclusividad, que el canto también tiene que ser eclesial, es decir, la iglesia vive una fe en un contexto particular, que no es la misma experiencia de la iglesia primitiva, por ejemplo, y que incluso ahí mismo en la iglesia primitiva podemos observar que la experiencia de Corintios, por ejemplo, no es la misma que la de Efesios. O la de Efesios no es igual que la de Tesalónica. O de Tesalónica no es igual a la de Jerusalén. Son contextos muy diferentes y las cartas son tan diferentes porque aterrizan en problemas concretos, básicos, que vamos, Pablo, yo creo que la intención de él, porque incluso lo llega a decir, si mal no recuerdo, creo que a los tesalonicenses creo que lo llega a decir, que él desea que las cartas se vayan intercambiando, pero de alguna manera Pablo está convencido de que cada iglesia en particular vive una fe que en algún rasgo va a ser una experiencia tan propia y tan individual a la de otra iglesia. Entonces, aunque la intención sea buena de la salmodia exclusiva, ciertamente no permiten eso de entrar en una... había un teólogo que le llama en un diálogo con la fe del pueblo, porque la teología nace del pueblo mismo. La teología no nace de un pastor que está en un púlpito predicando, sino más bien de lo que el pueblo necesita. El pastor se alimenta y dice, ok, mi iglesia tiene problemas económicos, mi iglesia tiene problemas de hijos rebeldes, mi iglesia tiene problemas de desunión, tiene problemas de esto. Entonces, con base en ello, el predicador sensible al Espíritu dice, con base en ello, yo tengo una palabra que decirle a la iglesia, porque es lo que corresponde. Entonces, para redondear la pregunta, sí, no permiten ese diálogo con la iglesia, no se permite, y ahí se pierde una oportunidad valiosísima de que la misma iglesia retroalimente su fe, y parece más bien la repetición, y lo digo con mucho respeto,
la repetición de liturgias, que por cierto, la Reforma estuvo muy en contra de la repetición, como por ejemplo la oración. Porque si nosotros vamos a la salmodía exclusiva, entonces tendríamos que concluir que las únicas oraciones que deberíamos tener en la iglesia son las que están en la Biblia. Por ejemplo, el Padre Nuestro. Por ejemplo, la oración del Salmo 51. Por ejemplo, o sea, la iglesia no tendría que orar. No tendríamos que interceder. Pero sí intercedemos. Y ahí es donde yo, por ejemplo, veo esa parte de incongruencia. No se permite, pero en esa exclusividad hay muchísimas oportunidades que se están perdiendo. Y la diferencia de la oración y el rezo es eso. Exacto. Rezar es repetir todo eso. Es por eso las iglesias católicas dicen rezar. Nosotros no rezamos, oramos. Estamos ahí. Pueden hacer las preguntas también otros si tienen algunas preguntas también. ¿Sí? Igual, creo que la siguiente pregunta, en base a lo que dijeron ahorita nuestros pastores, pues se responde, ¿no? Si existen desafíos o dificultades en su aplicación en la iglesia contemporánea, y ya lo mencionaron, ¿no? Caeríamos como en un tipo de imponer algo y no tomar en cuenta lo que la iglesia piensa o lo que la iglesia pues, está dispuesta a aportar de cierta forma, ¿no? Y ya lo contestaron, eso sería como una dificultad, ¿no? Pero les pregunto igual, ¿en el Nuevo Testamento autoriza solo los salmos o también himnos cristocéntricos? Hay dos. En salmodía exclusiva mencionan los que defienden, siempre se basan en Efesios capítulo 5, 19. 5, 19, capítulo 5, 19 dice de esta manera: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. De aquí se basa y dice solamente salmos. Pero si vemos nosotros en Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, podemos ver este versículo donde dice, por ejemplo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, en el 9 dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto significa de que salmos vamos a quedarnos con Dios, alabando a Dios. ¿Y dónde quedaría Jesucristo? Alabar a Jesucristo, adorar a Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ese punto? Entonces, tanto en el Nuevo Testamento sí habla también de salmos, pero también menciona de nuevos cánticos, nuevas alabanzas, nuevas adoraciones que debemos de levantar. Eso. Entonces, sí, es bíblico de lo que es los salmos, que canten salmos, sí es bíblico, y también nuevos cantos es bíblico. Tanto como salmos es poesía, canciones, adoraciones y alabanza. De igual manera, los restos, las cartas del Apocalipsis, en todo el Nuevo Testamento también se puede cantar, se puede alabar y se puede adorar y levantar con nuevos cánticos. No, puede agregar algo. La palabra de Dios también nos dice, está siempre. Nosotros, si alguno está entre vosotros, que dice que debe cantar, cante alabanzas. ¿Sí? No nos limita la palabra de Dios a nada más los salmos, ¿no? Inclusive me llama mucho la atención el himno 42, insisto. O sea que también Martín Lutero se ve motivado a escribir algo desde el fondo de su corazón, ¿no? Y está en nuestro seminario, y aquí tiene, en base, tiene ahí las citas bíblicas. Salmos 18, 2:3, segunda de Corintios 2:15, y ahí tiene varias
varias citas que lo van respaldando. Entonces nosotros podríamos decir que entonces, pues, si nada más fuera así, entonces, pues, ¿para qué están los dones y los grandes talentos musicales que tenemos? Porque los tenemos, solamente que necesitamos ser redireccionados con la palabra. Eso sí, claro, no dejarnos llevar por la pura emoción, claro. Lo que tú vas a escribir, lo que tú vas a hacer, tiene que ir respaldado por la palabra de Dios. Eso sería. Bueno, ahora pasamos a dar un espacio para que si alguno de los alumnos tiene alguna pregunta que hacer o comentario también, pues adelante, lo pueden manifestar. Ok. Yo entiendo lo que están hablando bien de la salmodía exclusiva, tal, alabar a Dios de la manera, por decirlo más bíblica, es el pensamiento, ¿no? A mí, pues, sí me gustaría que se pudiera, y si no, pues no, nada me limita a amar a Dios, a alabarle de diferentes formas. Aquí la pregunta es que si se llegase a dar o decir solo salmos en la iglesia, entonces también tendríamos que cambiar de instrumentos a los instrumentos viejos de esa época. Por decir, pues si solamente eran salmos, no había cantos nuevos como ahora, y en ese tiempo, si se hace el cambio, pues también tendrían que hacer los cambios de los instrumentos. Si permitimos alabar a Dios con instrumentos nuevos, pero van a decir, bueno, pero con solo salmos, estaría contradictorio eso. Tendría que ser entonces también con los instrumentos de ese tiempo. Esa es la pregunta que vamos. Sí, bueno, es precisamente esa idea, porque es como una cadenita de ideas que se van conectando. Hay quienes sueñan todavía, y lo digo en el buen sentido de la palabra y con mucho respeto, con un regreso a la iglesia primitiva. Se anhela, se desea, pero a mí me resulta bastante extraño, porque cuando uno lee realmente el Nuevo Testamento se da cuenta que la iglesia primitiva, ¿de qué iglesia me estás hablando para empezar? Porque al principio, los primeros 4 capítulos de Hechos sí nos hablan de una iglesia muy unida, que estaba cantando, alabando al Señor, que por cierto no dice nada de salmo, pero dice, y partían el pan con alegría y sencillez de corazón, y cada día el Señor añadía a la iglesia que los que habían de ser salvos. Y todos queremos eso, todos deseamos eso. Pero después de 6 años, que aproximadamente se lleva ese relato del capítulo 1 al capítulo 4, empieza a haber persecución. Capítulo 5 empezamos a ver a Pedro, a Juan perseguidos, luego empezamos a ver la dispersión, y empezamos a ver paralelamente otras iglesias que van creciendo, pero que tienen problemas. Por ejemplo, la iglesia de Corinto, y lo digo porque durante todo este año su servidor hizo predicaciones de la iglesia de Corinto. Las 2 cartas de Corinto las prediqué, y ahí nos damos cuenta de una iglesia totalmente opuesta al sueño que nosotros tenemos. Ese sueño en el que antes las cosas eran más puras, más sanas, más santas, y en ello deviene también que quizá no se relacione, pero que indudablemente tiene cierto eco, que es el hecho de que gente todavía quiere volver más atrás, cuando el pueblo de Judá o el pueblo de Israel alababa al Señor, y dicen, es que ese es el mejor pueblo. Y ustedes saben que ahorita hay una moda, bueno, ya ha habido esto, ya tiene bastante tiempo, pero una moda con privilegiar, por ejemplo, la danza, de que no quiero decir, pero hay iglesias presbiterianas que ya tienen su ministerio de danza. Quieren privilegiar el pandero, porque como en el Antiguo Testamento se habla del pandero, bueno, ahora hay que tocar pandero, y no es que esté mal, pero a lo que voy es de que se privilegia mucho el pasado y no se disfruta de cómo Dios está actuando en el presente. El pasado es bello, es hermoso, pero dijeran los psicólogos, el pasado no puede volver, no va a volver. Hay cuestiones sociológicas,
hay cuestiones institucionales, religiosas, que no se van a dar nuevamente. Es decir, aunque la intención de cantar los salmos es buena, tú tocaste un buen punto. Ok, ¿cómo se cantan? ¿En qué ritmo? ¿Ritmo pop, por ejemplo? Que ustedes son de la generación pop. ¿Ritmo reggaetón? ¿Ritmo del siglo XVI? ¿Con clavinova? ¿Con guitarra? No, con guitarra no, porque era parte de las cantinas y eso los misioneros de repente decían, la guitarra no entra en la iglesia porque es de cantina, el piano no entra porque es de bar. Los tiempos cambian y Dios sigue actuando en su iglesia, y por eso mencionaba hace un momento que se pierde demasiado cuando la iglesia no tiene esa experiencia de fe y lo vierte en un canto, que también hay que decirlo, y perdón por extenderme, pero también hay que decirlo. Mucho de este movimiento de la salmodía exclusiva también es una reacción a los pésimos cantos que están ahora en las iglesias. Cantos sensitivos, cantos sin sentido, cantos que, por ejemplo, en su letra no mencionan a Dios, y que pareciera que se la estás cantando a tu novia, ¿sí o no? O al novio. Es decir, parte de este movimiento es una reacción natural, y lo tengo que decir, a la mundanalización de la iglesia, y es cierto, es verdad. Pero una cosa es decir, ok, vamos a reformular otra vez nuestros cantos, darles un seguimiento, darles un cobijo espiritual, vamos a darle un pastoreo, un trasfondo teológico. Es una cosa, pero otra decir, bueno, entonces mejor vamos a regresar a los orígenes de la iglesia, porque solamente ahí encontramos lo que a Dios le agrada, por ejemplo. Y eso a mí me parece un poquito, no peligroso, pero sí quizá muy fantasioso, con respeto lo digo, muy fantasioso, porque no se pueden dar las condiciones. Y eso deriva en lo demás, que es peligroso, excluir, criticar, porque cuando yo hablo de salmodía exclusiva, me convierto en una persona sectaria. Evalúo a los demás, critico a los demás y solamente me junto con el que piensa como yo. Y la Biblia no nos ha llamado a eso. Creo que esto causa más división que la unión, nada más buscando, y exactamente los instrumentos se prohíben, ellos prohíben, dejan nada más el piano. Digo, como bien dijo el pastor, ¿piano de dónde viene? Del bar. Entonces, permitir solamente el piano y la guitarra no, ¿de qué estamos? ¿Dónde está el criterio, digamos? ¿Dónde está todo esto? Y también, sí existe, sí hay iglesia, creo que se llama Iglesia de Dios o algo así. Hay una denominación que no permite ningún instrumento. Ningún instrumento, nada más cantan con voz, solamente en la capela. En la capela cantan ellos, y ellos rechazan. El problema es el rechazo, rechazan, y así como dijo, se encierran entre ellos y dicen, nosotros sí somos la iglesia ortodoxa, las primitivas, y nosotros tenemos el evangelio, nosotros nada más somos nosotros, y eso es el punto que estamos apuntando, estamos comentando. ¿Y otra pregunta? Dios los bendiga a todos. La pregunta va en torno al comentario que hacía el pastor Luis Arturo. Nos hablaba acerca de cuál es la motivación de este movimiento que pretende llevar a cabo solo estos cantos. ¿Es esta la motivación, el hecho de que a la iglesia reformada ha entrado un montón de música no cristiana o cristiana, pero que no glorifica realmente a Dios? ¿Cuál es la motivación en sí de este grupo como tal? Bueno, yo no podría saberlo, pero creo que estamos aquí
por la reacción que produce la carta de la directiva de la Asamblea General. Creo que en algún momento compartí con algunos de ustedes que de no ser por esa carta, pues nosotros seguiríamos adelante con nuestras vidas y sin ningún problema. Pero esta carta produjo muchísima reacción, muchísimo, tanto en contra como totalmente de acuerdo. Me gusta decir que soy bien pensado. Me gusta pensar que si hay alguien que hace alguna propuesta, lo hace con buena intención. Digo, yo no creo que estos hermanos quieran dividir la iglesia, no lo creo. No creo que estos hermanos quieran separarse de la iglesia, tampoco lo creo. Pero yo sí veo una reacción natural que de hecho me parece, ya analizándolo con mucho criterio, iba a llegar tarde o temprano. O sea, tarde o temprano iba a llegar, porque lo que comenté hace un momento, tristemente nuestras iglesias están llenas de cantos que, voy a mencionar nombres tristemente, pero que por ejemplo compone un Jesús Adrián Romero, compone ciertos grupos que solamente porque tienen el mote es cantante cristiano, las iglesias los adoptan, los cantan en la iglesia como si fueran cantos congregacionales, e incluso en algún momento hay un grupo, recuerdo, en Estados Unidos que ellos cantan rock cristiano y ellos dicen, nosotros no cantamos para la iglesia, no queremos que nuestros cantos se oigan en la iglesia porque no son para eso, son experiencias, dicen ellos, personales, son para divertirnos, son para entretener. Y creo que en algún momento puede ocupar lugar, eso ya será parte de otro debate. Lo que está en duda ahorita es si la intención de estos hermanos es, por un lado, purificar de alguna manera el canto. Creo que es buena intención, pero radicalizarlo, ahí es donde me parece peligroso, porque la reacción de los hermanos o la reacción de los que están en Facebook en contra de la carta que metió la Asamblea General es de total rechazo, es de no sean intolerantes, les dicen, es de denos oportunidad de dialogar, es de está mal, y hay algunos que incluso dicen yo me salgo de la iglesia presbiteriana, pero la intención, yo supongo, quiero pensar que es buena, es sana, pero no la forma de implementarlo. Sí, y es una de las razones que necesitamos también nosotros vernos a nosotros mismos, qué tipo de canciones estamos cantando. Y es cierto, alguna parte de esa melodía exclusiva, que lleguen a este grado a decir, no, ya dejen de cantar otra cosa, salmos, vamos al camino más seguro. Porque yo no confío en las personas, sus emociones, no puedo aceptarlo, y nos damos cuenta muchas veces en las canciones que ponen en la iglesia. Y es una de las cosas aquí también en el seminario, lo queremos cuidar, lo cuidamos, pedimos que cuidemos también. Como dijo bien Pastor Arturo, de que muchos cantos no son para Dios, o tal vez son poesías de un sentimiento de una persona o el sentir de unas personas nada más, y lo componen, pero no es para adorar y alabar a Dios, sino que es para pasar, para sentir un momento nada más uno mismo, tal vez. Y esas canciones no son aptos para poner y para cantar en las iglesias, en los cultos, en nuestra liturgia. Entonces, ese discernimiento sí es necesario. Sí hemos ido a algunas iglesias, o se han ido más lejos de lo que debía ir, y eso sí es algo que tenemos que vernos a nosotros mismos también. Y esto es una llamada de atención tal vez también, ¿no?, de ellos, de no estar de acuerdo, y en eso estamos de acuerdo, de que pues muchas canciones deben salirse de la iglesia, sí, muchas palabras que no adoran a Dios, no alaban a Dios, hay que salir, eso sí.
¿Hay otra pregunta del público? ¿Ya quieren clase? Ahí tenemos la mesa. Mi pregunta es en cuanto a si es posible que, por ejemplo, bueno, en nuestra liturgia, como bien sabemos, tenemos himnos, tenemos cantos, pero también se podrían implementar salmos o nada más los salmos son una parte. Es decir, tener un salmo, por ejemplo, en una liturgia, agregar un canto en un salmo, pero también tenemos alabanzas, también tenemos himnos. Sí, como dijimos, el problema es la salmodia exclusiva. Ese es el problema. Si dijera salmodia inclusiva, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, que cante salmos, adelante, ¿por qué no? Tenemos que cantar y queremos cantar, sí, también, pero no es nada más exclusivamente y excluyendo a otro, nada más salmo, ahí es donde estamos viendo que no es lo que estamos de acuerdo, digamos, en ese sentido. No lo vemos algo coherente. Y también a mí, yo haría la pregunta de esto, de salmodia exclusiva, es esto, entonces, si llegamos a decir a ese grado de cantar nada más salmos, y los que no cantan salmos, entonces no hay salvación, no es evangelio, sería otra pregunta, ¿no? Pregunta directa, digamos. Si uno no canta salmos, y canta himnos, y canta otras canciones, en eso nosotros no tenemos salvación, o en dónde quedarían esas personas. Desde el punto de vista yo haría la pregunta al grupo que defiende realmente esa salmodia exclusiva. Pues yo creo que eso no podemos responder, no es ni pregunta, tal vez, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo comentábamos en sobremesa, que es triste que por esta cuestión, que vamos, no es esencial realmente para la doctrina de la Iglesia, no es esencial. Es algo que podemos decir, si estoy de acuerdo o no de acuerdo, eso ni me hace más cristiano, ni me hace menos cristiano. Lo esencial, ¿cuál es? Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. ¿Qué es eso? Que solo a Dios la gloria se le puede dar en Salmos. Bueno, ya dijimos que la alabanza que nace del corazón y que, como dice también los Salmos, al corazón contrito y humillado, Salmo 51 dice, no despreciarás tu Dios. Vuelvo a lo mismo. Dios ha puesto creatividad en el ser humano. Dios ha puesto que nosotros podamos dar algo para ofrecer a Dios. Pero nuevamente, es algo totalmente subjetivo que no debería dividirnos. Y a mí me entristece mucho que esta cuestión, que ni siquiera considero secundaria, es como terciario o en cuarta línea, esté, pues vamos, en un punto en el que nos esté dividiendo. Yo creo que, por un lado, hemos olvidado el regalo de la gracia de Dios, que la gracia nos envuelve en todo, la gracia a través de Jesucristo. Y esto es importante porque uno de los argumentos que he escuchado por allí de la salmodia exclusiva es esta: hay que cantar salmos porque solo así podemos agradar a Dios. Caray, a ver, permíteme, o sea, no. Está mal la doctrina, porque no hay nada en el ser humano que pueda hacer para agradar a Dios. Dice Isaías que nuestras buenas obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. No hay nada que le puedas ofrecer. Pero ¿qué sucede? Debido a la acción de Cristo en nosotros, dice la Biblia que ahora sí nosotros somos hechos, Efesios capítulo 2, para buenas obras. Pero sin Cristo no podemos hacer nada. Entonces,
pongámoslo de esta forma. Cantes lo que cantes, cuando Dios te ve a ti, Dios ve a Cristo cantándole. Y eso es lo importante realmente. Nos abrazamos a la gracia de Dios, a la gracia de Cristo, y le canto de acuerdo a la liturgia de mi iglesia, de acuerdo a mi entender en la fe, incluso porque el culto, eso recuerdo mucho de mi maestro de liturgia, decía, culto proviene de cultura. Cada iglesia en su región delimitada va a cantar en torno a su propia cultura. No es lo mismo alabar a Dios, por ejemplo, en la Ciudad de México, que hacerlo en Chiapas. Hay tonitos, no sé si han escuchado, es un tonito que medio se va y que los ministros de música se enojan porque ¡ay, así no va la nota! Pero así es. En Veracruz nos comemos las heces y ya hablamos medio mocho. En el norte queremos acompañar los himnos con acordeón, por ejemplo, y nos suena un poquito como, caray, eso ya es como corrido, ¿no? Hermanos, Dios ha bendecido a todo el mundo, y por eso cuando Jesús habla a Pedro, le dice a Pedro, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y en Cristo somos limpios. Entonces, me entristece mucho esta parte de la exclusividad, de la exclusión, del sectarismo, porque no está uniendo a la iglesia, realmente la está dividiendo. Buenas tardes. Desde mi punto de vista, creo que las armonías exclusivas es como un extremismo, ¿no? De llegar hacia el punto de decir de que lo que estamos haciendo ahora ya no es lo correcto, ¿no? Como mencionábamos hace rato, de que los cánticos que cantamos hoy en día en muchas ocasiones ya no son cristocéntricos, ya no es algo que revelan el Evangelio, que anuncian el Evangelio. Y quizás estos hermanos quienes proponen esta corriente es de que hayan visto esto y hayan dicho, no, mejor nos regresemos hasta los principios, hasta los salmos. Pero si regresamos a los salmos, ¿qué pasa con los salmos mesiánicos? Aquellos que anuncian la venida del Mesías. ¿Volveremos a pedir o volveremos a exclamar a Jehová, a Dios, que venga el Mesías, cuando el Mesías ya ha cumplido la parte que se ha venido a hacer en el mundo? Si cantamos los salmos mesiánicos, volvemos a pedir el reinado de Cristo, cuando ya el reinado de Cristo, el sacrificio de Cristo ya se cumplió. Entonces volvemos a decir de que el sacrificio de Cristo no fue completo, o no es lo suficientemente grande o poderoso como para volver a decir que reine el Mesías, que venga el reino del Mesías. Entonces, desde mi punto de vista, es un extremismo y una parte en el que llegamos a ese punto de decir de que no es por aquí, y volvamos al principio, como lo mencionábamos hace rato. Pero si nosotros nos damos cuenta también, y he escuchado también donde dicen de que porque los himnos los escribieron hombres que no están en la Biblia, hombres pecadores. Pero si decimos otra vez, David escribió los salmos, pero si David también cometió errores, cometió pecados, tal y como lo es aquellos compositores quienes compusieron los himnos, así como David y otros cánticos también que fueron compuestos, están en la Biblia, que fueron compuestos también por hombres pecadores. Y si decimos también de que aquellos hombres fueron inspirados por Dios, entonces ¿dónde queda el trabajo del Espíritu Santo de hoy en día? ¿Dónde queda esa inspiración que el Espíritu da a nuestros corazones para elevar alabanzas al Señor? Esa es mi participación. Muy puntual, muchas gracias, Rogelio, muchas gracias. Sí, es correcto, es que vamos a revertir y vamos a llegar y nos quedamos con una incógnita. Y entonces, esa parte en donde quedaría, porque quedaría un vacío muy grande, y seguiría con las preguntas y preguntas, y no hay una concordancia en la palabra.
sentido en todo eso. Muchas gracias. Pues gracias a nuestros compañeros que han hecho sus preguntas y esperando que se hayan aclarado también sus dudas, ¿no? Pues en lo personal pues me queda claro, ¿no? Llego a una sola conclusión. El problema no es la salmodia, el problema es el ser humano, el cristiano, que muchas veces quiere de cierta forma llegar a un legalismo muy extremo, de querer cuidar algo, pero imponiendo algo que va a lastimar a la iglesia, que va a dividir a la iglesia. Y desde mi punto de vista creo yo que hay cosas mucho más importantes dentro de la iglesia que la salmodia exclusiva, ¿no? Y algo que me llama la atención y meditando también en ese aspecto de solo los salmos y serlo exclusivo, me lleva a hacer preguntas, ¿no? Entonces, si solo salmos, entonces el único hombre inspirado fue David y aquellos otros cantores. No hay hombres inspirados hoy en día que puedan escribir alabanza a Dios, y ahí vuelvo a caer en lo mismo de que el problema no es la salmodia, el problema es el ser humano que de cierta forma cae en un legalismo o cae en la otra contraparte, ¿no? De hacerlo muy liberal otra vez. Y el problema de los liberales es que pues haces lo que quieras, ¿no? Con la alabanza, con la adoración, y el legalismo pues, cuida la otra parte, pero lo hace en extremo. Entonces el problema somos nosotros como cristianos, ¿no? Debemos saber que la adoración es solo para Dios y es exclusivo solo para Dios, y pues también como preguntas igual que me gustaría que contestaran también. Entonces, ya aclarando qué es la salmodia exclusiva y los puntos de vista de mis compañeros y lo que nos han contestado, entonces me gustaría preguntarles, entonces, ¿qué debe guiar entonces la adoración? ¿La tradición, la creatividad o el mandato divino? La palabra que es ser inspirado viene del respiro, del soplo que dio Dios a Adán, y cobró vida y tiene espíritu y alma el primer hombre, que es Adán. Y ese soplo viene, esa inspiración. No somos nosotros dignos o capaces de crear algo de la nada. Ninguno somos así. Podemos nosotros ser inspirados, nada más. Podemos ser inspirados. Tal vez entonces la pregunta es, ¿de quién eres inspirado para hacer ese canto? ¿Por quién, por cuál eres inspirado? Entonces, muchos compositores, tal vez, en salmos, en lo que es la palabra de Dios, la Biblia, está inspirada, dice, por el Espíritu Santo, por Dios. Y también, si hoy en día nosotros nos inspiramos a escribir un canto, una alabanza, obviamente sabemos de dónde viene la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Pero por otra parte nos vamos a dar cuenta también que muchas canciones mundanas del mundo, nos damos cuenta de quién está inspirado esa canción. Bien claro, esa separación es bien clara. O es aquello del enemigo, o es de Dios, o es del Espíritu Santo. Entonces, en esa división nos podemos discernir y podemos dar cuenta cómo está inspirado esta canción, esta alabanza. Sí, el Espíritu Santo, tanto como ha obrado en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ahora, claro que está obrando, y es el Espíritu Santo, como nos prometió Jesús, está con nosotros y está obrando. Entonces, sí, las canciones que componen está inspirado por el Espíritu Santo, y nos vamos a dar cuenta claramente cuál es la intención de esta canción. Entonces, si la intención es alabar a Dios, es bien claro, es la palabra de Dios y bien, es bíblico, y sí,
nos damos cuenta. Pero si esto causa división, causa molestia tal vez, y va en lo que es estas canciones sobre, si no es de Dios, si no es de la palabra de Dios, pues tenemos que rechazar, creo, en ese sentido. Espero que tengan otros también comentarios aquí. Señora Taliber. Cuando hablas de creatividad me llama la atención que en el sur, bueno, los que venimos de la de Chiapas, hay una canción, en su alabanza le pone cara de limón, no sé si ya la escucharon. Algo así como cara de limón, como que hay que ser creativos, no hay ponerle algo. Entonces, yo pienso que en esta área, como líderes de iglesia, el cuidado que debemos de tener es qué tipo de alabanza estamos siendo creativos en esa área. La pregunta que ella hace, ¿no? Si tienen que ser creativos, si tienen que ser rescatados de la tradición, si tienen que ser inspirados. Ya los pastores lo han mencionado y yo le sigo apostando a la palabra de Dios. Tiene que ser dirigida por la palabra de Dios mi creatividad. Sí, tiene que ser dirigida por esto. Sí, porque esto que estamos viviendo, lo que está pasando, es más como una reacción. Es cierto y es triste que en nuestras iglesias pues hemos dejado que se infiltren cosas que no edifican a Dios, para el pueblo de Dios a oídos. Los jóvenes hoy en día, los adolescentes, ¿qué están escuchando? Es más, ya no quieren tampoco los himnos, ¿no? Es otra problemática. Entonces aquí yo pienso que debemos de tener cuidado, sobre todo los ministros, hay una tremenda tarea para ellos en esta área, ¿no? Que sí, que no. Y la invitación es a seguir teniendo cuidado. Yo creo que esto solamente es una reacción. Quizá han visto en alguna de nuestras iglesias infiltrado todo este tipo de cantos que no glorifican a Dios. Pero eso no nos quiere decir que nos vamos a delimitar, no, sino que debemos hacer uso de nuestros dones, de nuestro talento, del ministerio que Dios te ha encomendado, siempre y cuando sea dirigido por este principio de la palabra de Dios. Creo que sí se tocó un punto muy importante, porque precisamente parte del argumento por cantar salmodia exclusiva es que ellos dicen, bueno, es que son inspirados por Dios porque fueron creados por David. Ok, pero no estamos interesados y no podemos presumir que haya algo inspirado por Dios en el sentido de que pueda integrarse al texto bíblico. El texto ya está cerrado. Entonces, la palabra inspiración ya adquiere otro matiz, que por ejemplo se puede quizá hablar de lo mismo cuando el pastor predica. Cuando el pastor predica, ¿qué es lo que se dice? El hermano que está dirigiendo dice, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y a veces el pastor cita un versículo, o 2 versículos, 3 versículos, y luego empieza su propia reflexión acerca del pasaje. Todo lo que él viene para proponer a la iglesia, nosotros decimos es palabra de Dios, pero no porque lo sea en comparación a este bello libro que es palabra de Dios escrita, revelada y escrita y puesta en este libro. No lo decimos así. Decimos que es palabra de Dios por cuanto edifica a la iglesia, y cuando la iglesia lo recibe con fe, le exhorta, le puede animar, le puede hacer quebrantar, o sea, puede hacer muchas cosas. Es ahí entonces donde decimos la palabra de Dios está llegando a los corazones, porque la palabra de Dios, dice Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. No porque el predicador presuma de, yo les voy a decir, como por ejemplo en otros movimientos, les voy a decir palabra de Dios como si yo fuera un profeta, porque Dios me ha revelado. No, nosotros no creemos en eso. Entonces, por un lado, creo que, insisto, supongo, no me consta, pues yo lo quiero creer así, me gusta pensar bien de las personas. Quiero pensar que nuestros hermanos, a los que abrazamos y obviamente le damos la bienvenida, pero no compartimos su punto de vista. Pero les decimos, no estamos de acuerdo. Y eso no nos hace ni menos cristianos, ni menos bíblicos, ni menos cristianos.
ni menos salvos, y evidentemente nosotros no tenemos nada que juzgarlos, pero sí vemos que están perdiendo una gran oportunidad de que la iglesia pueda ayudar en el ejercicio de su fe creando música. Y pues gracias a Dios aquí hay, pues todos son jóvenes, ustedes tienen la vena creativa, chavos. Yo he escuchado cantos, himnos de alabanza hermosos viniendo de labios de jóvenes que son hermosos, que tienen esperanzas, que tienen sueños, que tienen metas. Y claro, también los cantos más sinceros que yo he escuchado también son obra de hermanos muy ancianitos, que de repente a veces un corito se inventan y dicen, hermanos, pues yo creé este corito para la gloria de Dios, y lo cantan, y es su experiencia, es su fe puesta en práctica. Y es como, voy a insistir, como la oración. Como ustedes saben, a veces en la oración hay gente que ora mal, y también no los estamos corrigiendo porque creemos que Dios está obrando en ellos. De repente hay un hermano que está bien distraído. Pasó el domingo pasado, un anciano sube al púlpito y dice, Señor, gracias por el alimento, y se queda así, no estoy como que diciendo, no estoy comiendo, y dígale así, que nos das todos los días, y gracias por la provisión. O sea, estaba en otro mundo este brother. No lo puedo juzgar, probablemente traiga varios problemas, varios asuntos en su corazón, pero ahí el Espíritu está actuando, y el Espíritu actúa en la iglesia. Creemos que la iglesia está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo obra. Igual, entonces, ¿qué diferencia hay entre la salmodia exclusiva y la incorporación de otros cánticos en la alabanza? Pues en cuestión de la salmodia exclusiva, solamente los salmos, ¿no? O sea, no te permite otras alabanzas, no puedes incluirlas, o sea, no, cerrado, ¿no? Y pues la otra área es que nosotros sí tenemos, aparte de los salmos que ponemos en la liturgia, pues también tenemos nuestro himnario, ¿no? Eso los incluimos en la liturgia. Esa es la diferencia. Sí. Y como dijimos, estamos enfocando demasiado a lo que es lo secundario, terciario o algo más, y que estamos perdiendo la esencia. Y esa es la estrategia del enemigo, que no nos enfoquemos en la verdad, en lo que es lo que tenemos que enfocarnos, sino que nos distrae, nos lleva y nos dice, diciendo, son los salmos, solo esto, y como si fuera de que ahí nada más hay salvación, ahí nada más hay la verdad, ahí nada más en esto está todo. Entonces, yo creo que tenemos que dejar un poco ya este tema, un poco más ya secundario, y enfoquemos más en lo que es en la palabra de Dios, en la salvación, en el evangelio verdadero que necesitamos buscar, y también en las prédicas necesitamos entrar en eso, ¿no? Más en ese sentido, para que podamos enfocarnos realmente esto me edifica, estoy siendo realmente edificado con esto, es lo que tenemos que ver. Entonces, pues creo que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Ya hemos escuchado, ¿no? Las preguntas, la participación de todos los expositores también aquí. Y bueno, pues ya se nos ha quedado claro nosotros como seminario acerca de qué es la salmodia exclusiva, qué es lo que defienden, y nosotros como seminaristas, como miembros de iglesia presbiteriana reformada, que también nosotros creemos que es lo que nosotros también incluimos, ¿no? en nuestra liturgia, en el tiempo de alabar y de adorar a nuestro Dios. Y bueno, pues solamente, por último, solamente invito a todos los estudiantes, a todos los que están escuchando o están viendo este foro, a reflexionar sobre cómo estamos honrando a Dios en nuestra adoración, cómo estamos honrando a Dios con nuestra forma de alabarle, con nuestra forma de cantarle.
Y pues solamente queda agradecer a todos ustedes, a los expositores, a todos los estudiantes por su participación activa en este foro. Sin nada más por agregar, vamos a terminar con una oración. A nuestro pastor Luis Arturo que pueda finalizar. Oramos. Buen Dios, gracias Señor por darnos esta oportunidad de tener esta mesa de diálogo, esta mesa donde